Los que tienen hijos quizás han de recordar el momento en el cual ocurrió el nacimiento de cada uno de ellos. Es más, si tomamos unos segundos en esta hora, ¿cuántos de ustedes en este momento no pueden ir a ese preciso día, a esa precisa hora en la que su hijo o sus hijos fueron naciendo? Y quizás algunos de ustedes van a poder recordar el lugar en donde nacieron. ¿Lo recuerdan? Las condiciones en que ese nacimiento se dio. Y si cuando hablamos del nacimiento de nuestro hijo, definitivamente queremos pensar en proveerles el mejor lugar bajo las mejores condiciones para que nuestros hijos nazcan. Sin embargo, de acuerdo a un artículo en internet para padres, estos son algunos lugares en donde algunas mamás dieron a luz y son unos lugares un tanto inesperados. Por ejemplo, en Six Flags, una de ellas dio a luz en Six Flags. ¿Usted lo haría? Bueno, yo no sé cómo sería en la montaña rusa, no sé si ocurrió en esa montaña rusa, pero fue en Six Flags. O en el baño de Chick-fil-A, esa es otra mamá que dio a luz en el baño de Chick-fil-A. En una gasolinería, en el estacionamiento de Wendy's. Esta otra dice que el hombre, el papá, el esposo iba manejando, la mujer empieza con las contracciones y dice que el hombre se estacionó y sobre la banqueta fue donde la mujer dio a luz. Otro fue en el carro, en el asiento trasero del auto. Otra fue en los pasillos, nada más y nada menos que de Walmart. Otra dio a luz en un tren. Otra fue en un avión. Y esta que sigue está buena. Fue arriba de un árbol. Y es que cuando pensamos en la historia de la Navidad, muchas veces pensamos en algo grato. Imaginamos que el nacimiento de Jesús fue de primera clase. Pero si prestamos atención a la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que definitivamente el lugar y las condiciones en donde Jesús nació no fueron las mejores. Y esto es lo que dice Lucas capítulo 2 al respecto, versículos 5, 6 y 7. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponibles para ellos. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces María y José se encuentran en un establo. Y se encuentran en un establo en Belén porque fueron de viaje a Belén. Ellos no eran de Belén. Van a Belén y resulta que cuando llegan a Belén no hay lugares disponibles en el hotel, en los hoteles. Tampoco hay alojamiento con algún familiar o algún amigo o vecino. De manera que vinieron terminando en un establo. Ahora, hay algo bastante interesante en las casas de Palestina, de la tierra prometida en el primer siglo, porque si la familia tenía animales, muy a menudo lo que la familia buscaba era una casa que estuviera sobre una especie de roca, porque se formaba una especie de cueva, como lo pueden ver en la imagen, la cual entonces la familia utilizaba para meter a los animales. Metía a los animales y entonces en el segundo piso, por así decirlo, era en donde estaban la casa, los cuartos, las habitaciones para la familia. Ahora, escuche esto porque dice que María con José llegaron a Belén y fueron a ese lugar, en donde entonces Jesús nació y se puso en un establo y en un pesebre. Pesebre que era un lugar en donde los animales comían, era el contenedor, era el plato donde los animales comían. De manera que cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, pensamos que Jesús no nació en un hotel,
sino nació ni tampoco en la casa de arriba, sino nació en el establo. Cuando Jesús nació no fue puesto en una camita o en una bella cuna, sino Jesús fue puesto en un lugar donde los animales comen. De manera que puedo imaginarme a María quizás diciéndole a José cuando llegaron al establo: Josecito, bebé, cosita, chiqui baby, ¿dónde es que van a ser nuestro hijo, el que salvará al mundo, de aquel de que las escrituras han dicho, el Mesías? ¿Dónde van a ser? Y ya me imagino a José mirando a un lado, viendo a la vaca, miraba para el otro, el burro miraba para el frente, la oveja le respondía meh. Puedo imaginarme a José y a María llegando al establo y pensando que Jesús, su primogénito, aquel Mesías que había estado esperando la nación de Israel por siglos, finalmente estaba a punto de nacer, y que desafortunadamente las condiciones y el lugar en donde nacería no serían lo mejor. Costa Road fue en ese lugar, bajo esa noche oscura, fue en ese lugar, no en el palacio del rey, tampoco en la mejor habitación o bajo las mejores condiciones para un recién nacido, pero fue en ese lugar en donde dice la historia que Jesús nació. Dice Juan capítulo 1 versículo 13: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Sabe? Jesús nació para habitar en usted y en usted que está aquí presente, así como en aquellos que nos están sintonizando por internet. Que Jesús nació para habitar en aquellos que nos están acompañando por primera ocasión en un lugar como este, así como para aquellos que quizás tienen años en la iglesia o conociendo del Señor. Pero a veces sucede que miramos nuestra vida y pensamos que es como si fuera un establo. Nos damos cuenta que miramos a la derecha de nuestra vida y quizás la situación familiar en la que yo me encuentro no está en la mejor condición para que Jesús habite en mí. Miro hacia el otro lado y encuentro que la situación quizás de tiempo, ocupaciones, responsabilidades, todo un desorden en mi vida, que quizás pienso que no está en la mejor condición para que Jesús habite en mí. Miro hacia adentro y me doy cuenta que todavía hay cuestiones de carácter que estoy trabajando, vicios que vencer, pecados que evitar, y tal parece que mi vida todavía no está en el mejor lugar, pastor, para que Jesús habite en mí. Pero hay buenas noticias, y la buena noticia es que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, Dios mismo se hizo carne para habitar en nosotros, independientemente de que nuestro establo esté organizado, bonito o lo mejor de lo mejor. Cristo Jesús nació, Costa Road, para habitar en nosotros sin importar cómo nuestra vida esté. Por eso nunca dejes que tu condición defina si Jesús puede habitar o no en tu vida. Jesús nació para habitar en nosotros, independientemente de cómo nuestro establo se encuentre. Y nació para que entonces, como estaba nuestra vida, pueda tener, bajo esa condición, pueda empezar a tener un destello de amor, de paz, de esperanza, de aquello que a lo mejor estaba ausente. El establo fue el mismo, pero hasta el día de hoy usted y yo estamos hablando de ese establo por quien lo habitó. Hello. Amén. Nuestra vida puede ser la misma, pero empieza a tener otro sentido
cuando entonces la palabra hecha carne habita en nosotros. Y entonces empieza a traer aquello que nos está faltando, aquello ausente. Fue en esa noche oscura, entonces, donde Jesús nació. Fue en esa noche oscura donde Jesús nació. Que fue en ese establo. Quizás no había nada elegante en él, pero que la luz de Cristo alumbró y habitó, no solamente con José y María, sino habitó eternamente entre nosotros. Por eso quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies.